Y hoy voy a compartir la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, versos 1 al 9. Ahí está el PowerPoint. Lucas 13, de 1 al 9. Y se llama El llamado al arrepentimiento. Para que el Señor traiga salvación al ser humano, tiene que haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es de nosotros, hermano. No hay nadie que quiera arrepentirse de sus pecados. No hay nadie, no existe nadie. El arrepentimiento lo da Dios. Dios pone en el corazón del hombre, por su gracia, por su llamado personal que nos ha hecho, a arrepentirnos. Si tú te sientes arrepentido, arrepentimiento genuino, que el arrepentimiento, un arrepentimiento falso no es arrepentimiento. No sé por qué se le llama arrepentimiento falso, pero no es arrepentimiento. El arrepentimiento no es mucho más que remordimiento. El arrepentimiento es metanoia, que quiere decir un cambio de rumbo, un cambio de mente, un cambio de acción. Entonces, aquí el Señor está llamando al arrepentimiento. Y para eso vamos a leer. No sé si se alcanza a ver, hermano. ¿Sí se alcanza? Ok. Bien. En este mismo, vamos a leer puesto de pie, por favor, la palabra del Señor. Lucas, y la leemos en voz alta, fuerte, que se escuche bonito. 1, 2, 3. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Perdón. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Oramos al Señor. Padre, en este tiempo de Cuaresma, es un tiempo, Señor, de gozo, que sabemos que tú sufriste 40 días en el desierto y los terminaste llenos del Espíritu Santo. Y así, Señor, el Espíritu Santo está con nosotros para este tiempo de consagración, de arrepentimiento, un tiempo donde reconocemos que nuestros pecados están siempre delante de ti, pero reconocemos que tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el justo, que pelea por nosotros. Gracias, Señor, porque somos pecadores
Y si decimos que no tenemos pecado, te hacemos mentiroso. Señor, por eso reconocemos nuestros pecados y reconocemos, Señor, que necesitamos arrepentimiento y fe. Padre, provoca que esta palabra traiga arrepentimiento, traiga fe, traiga regeneración, traiga nuevo nacimiento, Señor, en el nombre de Jesús, y traiga liberación de las cadenas y que podamos abrazar la cruz y el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos amados, tomen su asiento. Bien, esta porción de la palabra de Lucas 13, 1 al 9 es muy interesante, ya que todo Lucas 13 nos habla aquí el Señor nos está hablando acerca, él tiene una conversación con sus discípulos, ya no la tiene con la multitud, y les está hablando acerca de su muerte, acerca de la parábola de la semilla mostaza, la puerta estrecha, y como predicaba el hermano Claudio la semana pasada, el lamento sobre Jerusalén. Y dentro de esta porción nos aparece el versículo 1 al 9, que contiene enseñanzas cruciales de Jesús sobre el arrepentimiento, la paciencia divina, hermanos, y nuestra responsabilidad de dar frutos para el reino. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez, hermanos, se han preguntado por qué ocurren tragedias en este mundo? ¿Por qué algunos sufren mientras otros no? ¿Qué significa realmente arrepentirse? Estas preguntas universales han inquietado a la humanidad desde los tiempos antiguos y son precisamente las preguntas que aborda nuestro texto de hoy. Este pasaje Jesús responde noticias de tragedias contemporáneas con una perspectiva sorprendente y luego comparte una parábola poderosa sobre un árbol que no da fruto. Sus palabras, hermanos, son muy importantes y nosotros hacemos bien poner toda nuestra atención. Hermanos, les pido que dejen al lado el sueño, dejen al lado las distracciones, mójense la cara, párense, no sé, hagan algo para que puedan atender a esta palabra, que no se les pase nada, porque va a producir fruto, ya que son advertencias solemnes que también revelan la paciencia y la misericordia de Dios. Dios advierte, pero en su advertencia Él revela su paciencia y su misericordia. Bendito sea Dios. Para entender nuestro pasaje, iremos al contexto del pasaje. Y el capítulo 12 termina con Jesús hablando sobre la urgencia de reconciliación y la importancia de discernir el tiempo presente. En el versículo 54 del capítulo 12 de Lucas nos dice, el versículo 56 dice: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo nos distinguís este tiempo? Nosotros sabemos
por el clima, por las nubes, por el rojo del cielo, sabemos si va a llover, si va a estar caluroso, ¿cierto? ¿Es así, hermanos? Y uno puede discernir y uno ya está notando que está en otoño, ¿cierto? Porque las tardes están más rojizas, las tardes están más frías, las mañanas también. Entonces uno sabe que de aquí a un mes máximo habrán lluvias, ¿cierto? Ojalá que no, por el techo, que tenemos ahí un problemita, pero mis hermanos, lo sabemos. Y aquí el Señor les llama hipócritas porque nosotros sabemos distinguir las señales del cielo, pero no sabemos distinguir las señales de los tiempos. Hermanos, ¿en qué tiempo estamos? En los tiempos últimos, en los tiempos finales, en los tiempos finales, últimos. Ahora, está hablando aquí la importancia de discernir el tiempo presente. Jesús había estado enseñando a multitudes sobre la hipocresía, también la avaricia y la vigilancia espiritual. En Lucas 13, En Lucas 13, Jesús continúa dirigiéndose a la multitud, pero ahora responde a las noticias de tragedia y sufrimiento contemporáneos. Aquí, la gente le responde en el versículo 2 de Lucas 13, mantenga abierta su Biblia porque la vamos a estar viendo, y el versículo 2 le dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron el versículo 1 dice, le contaban acerca de los galileos. La gente le estaba contando a Jesús acerca de unos galileos cuya sangre había Pilato mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces, había una noticia de tragedia y sufrimiento que habían pasado hace poco. En este pasaje se encuentra lo que los eruditos llaman la sección del viaje, que va de Lucas 9:51 al 19:44, donde Jesús está en camino a Jerusalén para cumplir su destino en la cruz. Durante este viaje, Él intensifica sus enseñanzas sobre el arrepentimiento y la demanda del discipulado. Hermano, Jesús va de camino a la cruz. Y mientras va de camino a la cruz, mientras vamos camino a la cruz, tiene que haber conciencia del pecado. Siempre cuando vengas a la iglesia, te estás acercando a la cruz. Siempre tienes que ser consciente de tu pecado y arrepentirte de tu pecado, sea cual sea. El pecado del ser humano es no tomar en cuenta a Dios. Y no lo toma en cuenta porque el hombre está separado de Dios. Amén. Entonces, eso es importante. El contexto histórico también es importante. Israel estaba bajo la ocupación romana y las tensiones políticas y religiosas eran altas. Los judíos esperaban que el Mesías viniera a liberar a Israel del yugo romano. Ellos esperaban un Mesías, pero un Mesías político. Esperaban un libertador como David. Es más, ellos esperaban al hijo de David, pero no esperaban a alguien que los libertara de un yugo espiritual. Así que, sin embargo, Jesús constantemente, Él reorientaba esta expectativa hacia un entendimiento más profundo del reino de Dios. El pasaje de Lucas 13, del 1 al 9, en resumen, nos presenta una enseñanza clave de Jesús sobre el arrepentimiento. En este texto, el Señor usa dos ejemplos trágicos
y una parábola para advertirnos sobre la urgencia, hermanos, sobre la urgencia de volvernos a Dios. Aquí, todas las personas que están presentes, desde el niño hasta el más anciano, tenemos que volvernos a Dios. No importa que nos hayamos vuelto a Dios ayer, es hoy. Siempre soy, siempre soy, siempre es ahora. Gloria a Dios. En este texto, el Señor usa dos ejemplos trágicos y una parábola para advertirnos. Jesús rompe, hermanos, con la idea común del tiempo de Jesús. ¿Cuál era la idea común? Que muchos creían que el sufrimiento era siempre consecuencia del pecado personal. Y esa es una creencia popular en nuestros días. Uno, ¿qué es lo que dice? Cuando algo malo le sucede a las personas, le dice, es porque algo malo hizo. ¿Es así o no? Es porque en algo anda. O algo hicieron sus padres. O el pecado no lo deja, no lo suelta. Que era siempre consecuencia del pecado personal. Sin embargo, hermanos, Jesús aquí muestra lo que realmente es urgente. No es preguntarse por qué otros sufren, hermanos, sino examinar nuestro propio corazón y responder con arrepentimiento. Amén. Hoy analizaremos estos versículos en 3 puntos. El primer punto es el error de juzgar el sufrimiento, que va del versículo 1 al 5. Segundo, la paciencia y el juicio de Dios, va del versículo 6 al 9. Hermano Mario, ¿cómo estás? Estamos en Lucas capítulo 13, verso de 1 al 9. Ya, vale. Y después veremos una aplicación para nuestra vida hoy. Bien, iremos al primer punto. El error de juzgar el sufrimiento ajeno. Versículo 1 al 5, ya lo leímos. Y vamos a destacar aquí 2 versículos. Usted destaque estos 2 versículos. Aquí hay 2 versículos que dicen lo mismo. Que es el versículo 3 y el versículo, ¿cuál? 5. Y que dice, si no os arrepentís, ¿qué dice? Todos pereceréis igualmente. Bien, lo primero que vamos a observar aquí es 2 tragedias y una advertencia. Jesús menciona 2 eventos. Primero, la matanza de los Galileos. ¿Cierto? Versículo 1 y 2. Cuento corto, hermanos, Pilato, ustedes saben quién es Pilato, gobernador romano, ¿cierto? Que fue el que sentenció a Jesús a morir crucificado. Pilato era un hombre sanguinario y Pilato había asesinado a un grupo de galileos mientras ofrecían estos sacrificios. Y probablemente ocurrió durante un sacrificio en el templo. Y aquí dice que había sido mezclado la sangre con los sacrificios de ellos. O sea, la sangre, con la sangre purificada de los carneros, era algo vergonzoso. Era algo que no se podía hacer, hermanos. Entonces, era una profanación extrema que hizo Pilato. Y segundo,
segundo, otro ejemplo que Jesús da, y es el derrumbe de la torre de Siloé. Son dos hechos históricos que sucedieron. ¿Y qué fue? Que en Siloé una torre se derrumbó y mató a ¿cuántas personas dice el texto? 18. 18 personas. Ubicada cerca del estanque de Siloé en Jerusalén. El accidente probablemente era un evento reciente y conocido. Algunos pensaban, hermanos, que estos hechos, tanto de la muerte de los galileos que sacrificaban en el templo, como la muerte accidental de estas 18 personas, eran juicios divinos por pecados ocultos. Pero Jesús aclara, hermano, aquí, que todos nosotros somos pecadores y necesitamos arrepentimiento. Amén. Y aquí vamos al segundo punto, el verdadero problema, el pecado personal. ¿Cuál es el problema que tiene Chile? Es que Chile es un país con pecados. Bueno, todos los países lo tienen. El problema de Chile es el pecado personal de cada uno, de cada chileno, de cada terrícola que pisa la tierra. Jesús desvía la atención de la tragedia externa a la condición interna. La tragedia externa que habían vivido la desvía hacia la condición interna del corazón. ¿Se entiende? Bueno, no se trata de por qué murieron ellos, sino cómo estamos delante de Dios. No evadir la realidad. Porque, hermanos, es muy fácil decir, no fui yo, fue él. Es muy fácil echarle la culpa al otro. Eso es evadir la realidad. Y no la tenemos que evadir, nosotros tenemos que decir, tenemos que ser lo suficientemente hombres y mujeres para decir, nosotros pecamos. Jesús rechaza la correlación directa entre el sufrimiento y el pecado personal. Aquí está Jesús diciendo, enseñando, que el pecado personal no es razón del sufrimiento. La razón del sufrimiento es por la providencia de Dios. ¿Entiende? La providencia de Dios. La providencia de Dios, Dios sabe en su soberanía qué es lo que nos sucede. Dios sabe si tú vas a sufrir o no sufrir. Dios lo sabe. Para nosotros es malo sufrir, pero para Dios es bueno, porque nos santifica y purifica. ¿Me entiendes? Para nosotros desde la perspectiva nuestra todo sufrimiento es malo. ¿Es así o no? Desde nuestra perspectiva. Pero para Dios, tu sufrimiento es permitido para purificarte, para santificarte, para volverte al Señor. ¿Ustedes han escuchado esta expresión? Fui llamado con dolor. ¿La han escuchado o no? El hombre, el ser humano, tiene que padecer, sufrir, para que se dé cuenta de que existe Dios. Amén. No hay nadie aquí que un día haya despertado y haya dicho, oh, ya me voy a entregar al Señor Jesús, yo sentí el Espíritu Santo. No, no lo hay. Lo que hay es una profunda convicción de pecado, diciendo, yo soy un pecador y necesito un Salvador.
Y puede que ese Salvador lo haya buscado en una religión extraña, lo haya buscado aquí, allá, acullá, acullá, y no lo encontraste. Porque ese Salvador es Jesús. Está tan cerca de tu boca y tu corazón. Eso lo dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cierto? Dice, serás ¿qué? Salvo. Serás salvo. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Cada persona necesita arrepentirse porque el juicio de Dios es una realidad para todos. Nos habla del arrepentimiento que es personal. Todos aquí se pueden arrepentir, pero el arrepentimiento es personal. Cada persona necesita arrepentirse porque el juicio de Dios es una realidad para todos. Todos nos tenemos que arrepentir hoy. Todos, todos nuestros hijos, todos. ¿Arrepentirnos de qué, pastor? Arrepentirnos de que no consideramos a Dios, incluso si somos cristianos. Porque estamos considerando a Dios, si es que Dios nos bendice, lo amamos. Si Dios está con nosotros, lo seguimos. Pero cuando Dios se oculta detrás de la cortina y no sientes a Dios, ¿hay aquí gente que no ha sentido a Dios por mucho tiempo? Yo no he sentido a Dios. Pero gracias a Dios, Dios me ha dado la gracia de creer que Él siempre ha estado conmigo. No me ha abandonado. Porque no he puesto mi fe en sentimientos, sino fue puesto en fe en su palabra. ¿Qué dice su palabra? Dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que estoy contigo, te sustentaré, te ayudaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Jesús hace un llamado directo y universal en los versículos 3 y 5, donde define las únicas dos alternativas posibles para el ser humano. Hay dos alternativas posibles para el ser humano. ¿Cuáles son las dos realidades? Lo dice el versículo 3 y el versículo 5. A ver, sáquelo usted. Una es arrepentirse. Y la otra, perecer. Hay dos realidades que Jesús aquí dice. La realidad de arrepentirse, que es un cambio radical de mentalidad y de acción, y el perecer, que todos nosotros, si no nos arrepentimos de nuestros pecados continuamente delante del Señor, vamos a ser destruidos totalmente. Que la palabra perecer viene de apolimi. ¿Ustedes han escuchado la palabra Apolión en Apocalipsis? ¿Y qué significa? El destructor. El destructor. Y Apolión, no Napoleón. Bueno, también era destructor. No, pero Apolión significa destructor. Y esta palabra viene de apolimi, que significa perecer, que es destrucción total. Gloria al Señor. Bien, hermanos. Charles Spurgeon dijo, quien fue un predicador del siglo XVIII, XIX, dijo, el arrepentimiento es el camino hacia Dios. Sin él, la puerta de la salvación permanece cerrada. Amén. El arrepentimiento es el camino hacia Dios. Es el camino hacia la salvación.
Si no hay arrepentimiento dado por Dios, no el arrepentimiento humano, que no existe, sin él la puerta de la salvación permanece cerrada. Y aquí nos dice, segunda de Pedro 3:9, la paciencia de Dios para el arrepentimiento. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué es lo que es Dios? Dígalo. Dígalo. Paciente. Dios es paciente. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Bendito sea Dios. Amén. Vamos al segundo punto. La paciencia y el juicio de Dios. Versos 6 al 9. Aquí nos habla de la parábola de la higuera. Y esta parábola, hermanos, es una ilustración de lo que está hablando Jesús del arrepentimiento. Aquí esta parábola es una ilustración, es un ejemplo de lo que Jesús le está hablando. Y aquí, hermanos, vemos tres personajes de la viña, en la viña. Nómbrenme los personajes, por favor. El personaje es el dueño, que es el hombre, ¿cierto? Es el hombre, dice, el hombre una higuera, tenía el hombre una higuera plantada en su viña, el dueño. Segundo personaje, la higuera, propiamente tal. Y tres, el viñador. El viñador. Y aquí tenemos la explicación de la... Y aquí vemos la estructura de la parábola. Vemos la situación. ¿Cuál es la situación? Que hay una higuera estéril en una viña. En las viñas, ¿qué es lo que se plantan? Uvas. ¿Cierto? Pero en cada viña tenían la costumbre ellos de plantar higueras en medio de las viñas. ¿Ya? Y ¿sabe cuánto se demora la higuera en dar fruto? 3 años. 3 años. Y entre que da el fruto, se va cambiando de estado, y antes de que sea higo, creo que es una breva, y así se van comiendo, ¿no? Pero las brevas son muy ricas, entre paréntesis. Me dio hambre. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema aquí? El problema es que la higuera no daba fruto, que llevaba 3 años sin fruto. ¿Y cuál fue la propuesta inicial del dueño? ¿Cuál, Johnny? ¿Cuál? No, el del dueño. Cortarla, ¿cierto? Pero ¿cuál fue? ¿Qué acción llevó el viñador? El viñador, que era la persona que atendía las viñas, y en este caso la higuera, que hizo una intercesión, intercedió y pidió ¿cuánto? 1 año más. 1 año más, dice la Escritura. 1 año más. ¿Y cuál fue la resolución? Le dijo, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, excelente, y si no da fruto, córtala. Bueno, el dueño quiere cortarla. ¿El dueño quién es? Es una parábola. La parábola
es una analogía. ¿Quién es el dueño aquí? Dios. Dios Padre es el dueño. Y si Dios el Padre es el dueño y Él dice, yo los planté a ustedes y vengo a buscar fruto, pero ese fruto no lo encuentro. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Cortarlos, condenarlos. Pero viene el viñador, que el viñador, ¿quién es? Dígalo. Jesús, Cristo, Jesús. Y dice, por favor, dale un año, dale otra oportunidad. Gloria al Señor. Las implicaciones muestran la tensión, las consecuencias de la parábola. La parábola muestra la tensión entre la justicia de Dios y la paciencia de Dios. La justicia de Dios es que el dueño está buscando fruto. Dios el Padre busca fruto del ser humano. Lo busca, lo busca, lo busca, lo busca, lo busca. Pero no lo encuentra. Entonces, ¿qué? Lo corta. Ahora es una prerrogativa de la justicia divina pedir fruto. ¿Cierto? El ser humano no tiene fruto, hermano, porque es estéril por naturaleza. Me impresiona que en la historia bíblica han habido mujeres estériles. ¿Cuál fue la primera mujer estéril que aparece en la Biblia? Sara. Era estéril. ¿Y Dios qué es lo que hizo? La hizo fructífera. Después, la esposa de Isaac, ¿cierto? ¿Se llamaba Rebeca o Raquel? ¿Rebeca? Pastor, Rebeca, ¿no? ¿Y Rebeca qué es lo que era? Estéril. ¿Y qué Dios hizo? La hizo fructífera. ¿Y de cuántos hijos tuvo? Bueno, tuvo 2 hijos en el fondo. Pero, bueno, ahí esa es otra historia. Pero lo que quiero decir es que Dios tiene promesas para la estéril. Y los estériles, que somos los seres humanos, que no damos fruto esperado por Dios, tenemos promesa. En Isaías 43, me parece que Dios habla acerca de la estéril. 43, no sé dónde aparece ahí, pero porque se me ocurrió recién en el versículo. Pero, ¿cuánto? 54, a ver. 54. Ese. Amén. 54:1, mira, dice la promesa. ¿Qué dice la promesa? Regocíjate, alégrate, estéril. ¿Cómo se va a alegrar a alguien que no da fruto? ¿Cómo se va a alegrar a alguien que le va mal en la vida? Regocíjate, estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Esa promesa es una promesa de salvación, hermanos. Nosotros no damos fruto para salvación, nosotros damos fruto para muerte. Todos los hombres. Pero en Cristo nos cambia la historia, nos redime el Señor. Bendito sea Dios. La paciencia de Dios. ¿Cuál es la paciencia de Dios?
es el viñador intercediendo, es Jesús intercediendo. Dios espera su fruto de nosotros, pero la paciencia, hermanos, tiene un límite. Tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Ese límite lo pones tú. El rechazar a Cristo es el límite. Como dice el canto, no desatienda de Cristo el llamado. No desatienda de Cristo el llamado. Bendito sea el Señor. La paciencia de Dios. Mira, hay una hermosa imagen que aparece en Hebreos 10, versículos 5, 7. Versículo 5, versículo 7 y versículo 10. Hay una hermosa imagen de aquí, de Cristo, diciéndole al Padre en la eternidad lo siguiente. Versículo 5 dice, por lo cual entrando al mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. O sea, la humanidad de Cristo. Verso 7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuál es el rollo del libro? La Escritura, la Biblia. Y en el 10 dice, en esa voluntad todos somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Gloria al Señor. Dios espera fruto en nuestra vida. La higuera tenía un tiempo suficiente para dar fruto, pero no lo hacía. Así también Dios nos da oportunidades para arrepentirnos y cambiar. Dios siempre, siempre, siempre nos da oportunidades de arrepentimiento y cambio. Bendito sea Dios. ¿Cuántas veces? Muchas. Es la voluntad de Dios que demos fruto. Amén. Voy a pasar ahí. Vamos a la aplicación para nuestra vida. La urgencia de arrepentimiento es un llamado a dar frutos. Lo primero que debemos aplicar de este texto, la aplicación, qué es lo que aprendemos nosotros y cómo lo tenemos que practicar, es no juzgando a otros, examinándonos primero a nosotros mismos. Hermano, pucha que es difícil eso. Tenemos la tendencia pecadora en nuestros huesos de la autojustificación, ¿cierto? Yo me autojustifico siempre, hermano. No, pero es que yo, es que. Es fácil señalar el pecado ajeno, pero Jesús nos llama a reflexionar sobre nuestro propio estado espiritual. Cuando Jesús respondió sobre aquellos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sacrificios, estaba abordando directamente una tendencia profundamente arraigada en el corazón humano. Nuestra propensión a juzgar a los demás mientras nos excusamos nosotros mismos. Esta tendencia de señalar el pecado ajeno mientras minimizamos el nuestro es tan antigua como el jardín del Edén. Cuando Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. Es parte de nuestra propia naturaleza, hermanos, caída, buscar chivos expiatorios en lugar de enfrentar nuestras propias faltas. Amén. Jesús desafía
directamente esa mentalidad. En vez de entrar en una discusión sobre por qué esos galileos merecían tal destino, él redirige la atención de sus oyentes hacia su propia condición espiritual. Le dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús desafía esta mentalidad y Jesús lo enseñó. Jesús enseñó en el Sermón del Monte, en Juan 8:7, en Mateo 7:3, perdón. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Lo dice Mateo 7:13. Juan 8:7 dice, a la mujer sorprendida en adulterio, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la piedra. Ah, bueno, está diciendo, ¿ustedes se creen justos? Ya, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué es lo que pasó? Que del último, del más viejo al más joven, tiraron las piedras al suelo y se fueron. Porque todos tenemos pecado. El apóstol Pablo enfatiza esta misma verdad en Romanos 2:1. Romanos 2:1, que dice, por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice? Te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Charles Spurgeon dijo, la iglesia ha tenido suficientes jueces, lo que necesita son testigos. Nuestro llamado no es sentarnos en el tribunal del juicio sobre los demás, sino ser testigos de la gracia de Dios que cada uno de nosotros ha experimentado. Gloria a Dios. Número 2. La higuera nos recuerda, primero, que el tiempo de gracia es eterno. El tiempo de gracia no es eterno, perdón, me equivoqué. No es. Me faltó ahí el no. No es eterno. El tiempo de gracia no es eterno. El tiempo de gracia tiene un límite. La pregunta es, ¿estamos dando frutos de arrepentimiento? Porque la paciencia de Dios es ilimitada. Jesús es el viñador y Jesús como el viñador tiene un equilibrio entre misericordia y justicia. La segunda aplicación de este pasaje es la urgencia del arrepentimiento. La parábola de la higuera estéril nos transmite una verdad sobria, la paciencia de Dios, aunque es extraordinaria, es limitada. La paciencia de Dios. Con las palabras que dice, déjala todavía este año, del viñador, contienen esperanza como advertencia. Esperanza que se concede más tiempo y la advertencia porque ese tiempo tiene un límite definido, un año. En nuestra cultura que promueve la postergación, dice, vive ahora, preocúpate después. El mensaje de Jesús es radicalmente contracultural. Él enfatiza la urgencia de la hora y la importancia del presente. En 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído,
y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, hoy es el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Aleluya. Siempre es presente. La Escritura constantemente nos advierte contra la postergación espiritual. Segunda de Corintios 6:2 nos dice, he aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos dejando para mañana. Por ejemplo, a mí los primeros años de convertido, cuando yo evangelizaba a mis amigos, me decían, déjame así, más adelante voy a ver si es que lo pienso. ¿Lo han escuchado? No, si yo estoy bien así, más adelante, no, yo creo que más adelante lo voy a considerar. Dice Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eso es lo que pasa con la postergación espiritual. ¿Qué es lo que sucede? Que el corazón se endurece. Amén. Y el corazón, ¿cómo yo pruebo que se endurece? En que lo que me afectaba ya no me afecta. Por ejemplo, me ponía nervioso a mí ver una película rara, pero ahora no me pone nervioso, me gusta. ¿Me entienden, no? Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? Ya los vamos a ver. La pregunta, ¿cuáles? ¿Están dando frutos de arrepentimiento? ¿Estamos dando frutos de arrepentimiento? Bueno, dice Lucas 3:8, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son los frutos de arrepentimiento? Tome nota, ya con esto termino. Dice, 1, cambios visibles de conducta. Un fruto de arrepentimiento es un cambio visible de conducta. Lucas 19:8 dice, aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Zaqueo. Zaqueo. Número 2, restitución, donde sea posible. El arrepentimiento genuino busca reparar el daño causado. Por ejemplo, cuando tú te convertiste al Señor, hermano, una señal indubitable de ese fruto de arrepentimiento fue que le pediste perdón hasta el gato. En mi caso fue así. Yo le pedí perdón a todos, porque estaba realmente arrepentido de todo lo que había hecho. Yo le pedí perdón a todos los que yo me acordaba. E incluso después pasaron algunos meses, algunos años, y el Señor me traía a la memoria situaciones que había vivido en mi juventud en que había dañado gente. No sé si te pasó. Y como ya no había perdido contacto con esas personas, pedía perdón a Dios. Gloria a Dios. Tercero, un espíritu quebrantado y contrito. David reconoció en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Siempre tenemos que tener un corazón
que se doble de rodillas, que viva de rodillas, consciente de que es pecador. Gloria al Señor. 4. Crecimiento en gracia y santificación. Pedro nos exhorta en 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18 dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Este crecimiento es una evidencia del crecimiento de vida espiritual genuina. ¿Cómo yo sé que alguien va creciendo? En que crece en gracia y en conocimiento de Dios. Que, claro, se sabe la Biblia un poquito, pero esa Biblia se baja al corazón y transforma su conducta. 4, el amor a Dios y al prójimo. 5, amor a Dios y al prójimo. Y el 6, el fruto del Espíritu. La postergación, hermano, es una de las estrategias más efectivas del enemigo para mantenerlos en el pecado. Es algo, esto, importante para pensar. Hermano, tú no sabes, hermana, niño, niña que me escuchas, tú no sabes cuánto tiempo te queda en este mundo. Los niños, los adolescentes, 14, 15 años, ven su futuro y dicen, me queda voy a pensar en esto más adelante. No, me queda todo por delante. Pero si te mueres hoy día, ¿puede pasar o no? ¿Qué va a pasar con tu salvación? ¿Te reconciliaste con Dios? Reconcíliate ahora, por Jesucristo. Pide perdón a Dios y Él te perdona. Cree que Dios te perdona cuando le pides arrepentimiento. Bendito sea Dios. Conclusión. ¿Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, hermano? Tengo varias preguntas aquí. ¿Está creciendo mi amor por Dios, evidenciado por un deseo más profundo de conocerlo a través de su palabra y en oración? ¿Cómo saber que crece tu amor por Dios? En que tú tienes deseo por leer y orar. ¿Te sucede eso? ¿Te está pasando eso? ¿Te está pasando? ¿Te está pasando que tú quieres saber más acerca de Él? Segundo, estoy más sensible al pecado ahora que sé que hace daño. Ahí dice que hace un año, pero daño. Hay patrones de pecado que he abandonado por la gracia de Dios. Nosotros teníamos muchos patrones, tenemos conductas asimiladas por años, sobre todo los que somos más viejos. Ya tenemos y que uno dice, yo no va a cambiar. Hermano, yo he conocido gente de 60 años que se ha convertido al Señor y que los hijos decían, no, si mi papá no cambia. Pero se convirtió al Señor y el papá cambió. ¡Aleluya! Mi papá era testarudo, pero ahora me pide perdón por todo. Bendito sea Dios. Tu vida demuestra cada vez más el fruto del Espíritu. Muestra el gozo, la fe, la paciencia, la esperanza, la bondad, la fidelidad. Esto es importante. ¿Se benefician otros de mi fe? ¿Hay personas que están más cerca de Cristo por tu influencia? ¿Tú has influenciado a otros y esos otros se han acercado a Cristo? Bendito sea Dios.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Cómo usas tu tiempo, hermanos? ¿Cómo usas tus recursos, perdón? Tus tiempos, tu talento, tu tesoro para el reino de Dios. ¿Cómo lo utilizas? Ah, es que yo no tengo nada. No, hermano, aún lo que tienes, ese poquito que tienes en las manos de Dios es poderoso. ¿Te acuerdas de el poquito de harina y el poquito de aceite que tenía la viuda cuando atendió al profeta? Dice, no, si yo tengo con este poquito yo me echo a morir y ya. Pero él le dijo, dame ese poquito. Porque con el poquito que tienes, o sea, hay algo que nosotros tenemos para Dios. Porque fuimos creados por Dios para Él. Y hermanos, la última pregunta. ¿Buscas servir o ser servido? Con estas preguntas vamos a ver si damos frutos de arrepentimiento. Yo puedo decir, no, si yo me arrepentí, estoy arrepentido. Pero, ¿cómo estamos en esta lista? Bendito sea Dios. Jesús nos deja, una advertencia y una oportunidad. La advertencia, sin arrepentimiento, el juicio es inevitable. Está bien, no escuches. Está bien, toma este sermón como otro más, mételo en tu bolsillo, mira tu celular, deja de escuchar. Esto fue otro más. Para ti, el juicio es inevitable. Eso dice la palabra. Pero la oportunidad es que Dios es paciente, pero espera frutos de conversión en nosotros. Hoy es el día, hermanos. Hoy es el día para responder al llamado de Jesús. Hoy es el día. Póngase de pie. Hoy es el día. Hoy es el día. Responde a este llamado. ¿Cómo vas a responder a este llamado? Vamos a hacer algo especial. No te voy a hacer pasar adelante. Te voy a dar la oportunidad a que ores silenciosamente. ¿Ya? Ora ahí en tu